Que vayamos al libro Primera de Reyes, capítulo 19 en adelante. Vamos poniendo de pie para así darle reverencia a la palabra de Dios. El que tenga oído para oír, que escuche lo que el Espíritu de Dios en este momento le habla a la iglesia. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, habla de 7 iglesias. Habla que aquellas 7 iglesias, porque no hay iglesia perfecta. Perfecta es el dueño de la iglesia, que se llama Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces, en el libro de Apocalipsis habla que Dios le habla al ángel de la iglesia, y cada iglesia tenía un mensaje diferente. Y hay una iglesia que me llama mucho la atención, y es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia era una iglesia muy adinerada. Allí había mucha púrpura, mucho oro, mucha plata. Allá había muchas perlas preciosas y muchas cosas. Pero de igual manera era una iglesia donde estaban los 9 dones. Y la iglesia de Filadelfia decía que ella era rica. Y el Señor le dice al ángel de la iglesia: tú dices que tú eres rica, mas yo digo que tú eres pobre. Por lo tanto, lávate tus ojos con colirio y arrepiéntete de tu pecado y vuelve a la primera obras. Yo no sé qué tipo de evangelio se está promoviendo hoy en día. Porque Juan dice: y aquí yo vi el evangelio eterno que fue preservado. Es decir, que para este tiempo hay una palabra desafiante. La iglesia de Filadelfia, ella se jactaba porque tenía los 9 dones. Era una iglesia de igual manera que estaba muy bendecida, supuestamente, entre comillas, porque allí estaban los mejores vehículos, allí estaban los mejores empresarios, muy adinerados, pero el cielo reconocía esa comunidad de fe como pobre. Es decir, que Dios ve lo que el hombre no ve. Y puede ser que acá en la tierra se le dé el calificativo de lo que realmente Dios no lo ha dado. Diga conmigo: a mí me importa lo que dice el cielo de mí. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo con vida. Gloria a Dios. En el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 en adelante, la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acabó Acadio a Jezabel las buenas nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Es decir, no a todos los profetas, sino a todos los falsos profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me haga los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Dile conmigo: no te sientes. No te sientes. Sigue caminando. No te sientas, sigue caminando. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu favor y tu gracia fluyendo, Señor, edificando la vida de todos aquellos que en esta hora, Señor, se exponen a la palabra de verdad. La palabra que tiene el propósito para producir en este momento el efecto por el cual tú le envías, Señor. Sea usted trayendo prosperidad espiritual, físicamente, mentalmente, Señor.
y materialmente. En el nombre de Jesús, de antemano recibe toda la gloria, porque tuya es. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. La Biblia habla acerca de una nación que se encuentra confundida y que el altar de Jehová estaba totalmente arruinado. Una persona que se encuentra confundida es una persona que está fuera de sí. Pero Dios es experto en hacer que nosotros podamos recuperar nuestra memoria, recuperar nuestro sentido común. Y solamente Dios es el único que puede devolvernos nuestro juicio cabal. Es decir, que la nación de Israel, aunque era la nación de Dios, se encontraba confundida. Se encontraba confundida porque se había apartado de los caminos del Señor. Porque la Biblia es muy enfática cuando dice que por el torpe que seremos, nosotros no nos vamos a extraviar del camino. El camino es Cristo, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La nación de Israel se había desviado de los caminos del Señor por causa de escuchar aquellos falsos profetas de Baal y aquellos falsos profetas de Acera. Pero Dios levantó a uno en medio de ellos que no se encontraba en la misma civilización, sino que Dios lo tenía apartado. Di conmigo: Dios me apartó del vientre de mi madre. Oh, gloria a Dios. La Biblia dice que en un tiempo de crisis, en un tiempo de mucha confusión, donde la nación de Israel estaba experimentando un deterioro total, tanto espiritual, físicamente, mentalmente y también económicamente y políticamente hablando. Acá, que era rey de Israel en ese momento, que era el mandatario, aquel que tenía la responsabilidad de apacentar la nación de Israel, en vez de consultar a Dios, consultaba a Baal, consultaba a los dioses de Acera. Y por causa de esa mala práctica, el Señor cerró los cielos se volvieron de bronce, no llovió, vino crisis. Y como había crisis, eso produjo un desenfreno. Cada vez que en una nación hay crisis, se desenfrena. Empieza la violencia, empieza el sicariato y un sinnúmero de males. Pero allí apareció el Señor, porque Dios usa a hombres y a mujeres. Solamente los ignorantes, hay que ser muy ignorante para pensar que Dios ha delegado la política de la religión. Ellas no van juntas de la mano. Dios, cada vez que levantaba a un rey, levantaba al profeta. Porque quien tiene que dar el consejo es aquel que porta el consejo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que quita y pone y mueve los reyes de tiempo en tiempo, de generación en generación. Él es el presidente de todos los presidentes y tiene un manual llamado la Constitución, que es la palabra de Dios. Y puede hacer que los hombres tuercen la ley de Dios. Puede hacer que los hombres modifiquen las leyes terrenales. Y puede hacer que se cometa el error de practicar la mala injusticia en la tierra. Pero la Biblia dice que la justicia del hombre delante de la justicia de Dios es como un trapo de inmundicia. Gloria a Dios, gloria a Jesús. La Biblia habla que Dios llama a un hombre con una palabra que era para confrontar las cosas que se estaban haciendo mal en la nación de Israel.
Y lo primero que Dios le dio a Elías fue un mensaje contundente, un mensaje que golpeaba a aquellos que estaban en evidencia. Elías, que era tibita de los montes de Galaad, un hombre ordinario, un hombre de poca letra a lo mejor, pero era un hombre que estaba lleno de la presencia de Dios, un hombre que Dios había tomado para que fuera su boca en la tierra de los vivientes, alguien que no tenía miedo, alguien que no tenía miedo. ¿Por qué? Porque dentro de la civilización había 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Es decir, que habían 850 profetas, falsos profetas, que produjeron una confusión en el pueblo de Dios. Y dice la Biblia que el altar de Dios estaba arruinado. Y el pueblo se había apartado de los caminos del Señor. Pero Dios tiene métodos diferentes para hacer que el corazón de su pueblo se vuelva a Él. Porque el verdadero profeta genuino trae arrepentimiento en el corazón del pueblo. Hablar del profeta de Acera era hablar de un mensaje de prosperidad. Hablar del profeta de Baal era hablar de ese mensaje de prosperidad solamente, porque Baal representaba el Dios que manda la lluvia. Entonces, de esa manera era que la nación de Israel podía producir y ser próspera si había lluvia en ese entonces. Hoy en día nosotros estamos llenos de muchos recursos. Hoy en día nosotros tenemos la plata, tenemos el oro, tenemos el petróleo, tenemos el ganado, tenemos las semillas, los sembríos, tenemos los árboles frutales. Tenemos tantas cosas nosotros como nación, pero cuando no existe las buenas intenciones de ser buenos administradores, entonces la nación sufre. Por falta de una buena administración. Y dice la Biblia que Dios llama a Elías y le da un mensaje. Y Elías va donde acá y le dice acá: así dice el Señor, por causa de mi palabra no lloverá hasta que yo no declare lluvia sobre esta nación. Y acá se enojó. Acá se enojó con Elías. Él pensó que Elías estaba bromeando, porque solamente una persona llena de Dios puede hablar así con autoridad. Que Elías le habló a aquel rey llamado Acab. Y dice la Biblia que Dios también le dio un mensaje a Elías. Y el mensaje fue, le dijo: ahora levántate y vete a una cueva de Querib. Y allí en aquella cueva yo he dado orden para que los cuervos te alimenten, te sustenten. Y tú beberás agua de aquel arroyo hasta que yo diga, tú te quedarás allí. Elías, de eso se trata, estar en obediencia. Elías sale de su lugar del anonimato. Dice la Biblia que Elías estaba en los montes de Galaad. Y Dios le dio el mensaje para que fuera al palacio y le dijera al rey que por causa de la mala práctica, que por causa de él abandonar el camino verdadero, irse detrás de los Baales, irse detrás de aquellos brujos y brujas, por causa de aquella mala decisión, en vez de consultar a Dios, entonces Dios hizo que los cielos se hicieran de bronce. Y dice la Biblia que acá se enojó, porque acá conocía quién era Dios. Eso es lo que se llama un impío. Cuando usted y yo sabemos hacer lo bueno y optamos por hacer lo malo. Eso nos hace dos veces condenado. Y dice la Biblia que
Elías se va porque Dios le dio un mensaje a Elías. Entonces, Elías sale en obediencia, da el mensaje, y por causa de dar el mensaje, ahora tiene que salir y esconderse hasta que Dios diga. Hasta que Dios diga. Y dice la Biblia que el que Dios llama, Dios respalda. Porque allí, en aquella cueva, los cuervos le llevaban pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Que le duela al diablo. Aleluya, porque el que le sigue a Dios y anda en obediencia, las cosas llegan solas. Las cosas no hay que buscarlas. Busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Elías no tenía que forzar nada, porque Elías se atrevió a hacer lo que no muchos se atrevían a hacer. Por eso Elías, cuando llega a aquel lugar, dice la Biblia que Elías bebía del arroyo, mientras que todo el mundo tomaba agua estancada, agua reservada. Elías tomaba del arroyo, mientras que otros estaban pensando en la crisis que pronto acabaría quizás su vida, porque su defensa se iba a agotar. Elías estaba quieto, estaba tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque si Dios te llamó al ministerio, Dios va a suplir, Dios va a proveer. Gloria a Dios. Y puede ser que haya muchas personas que estén careciendo de muchas cosas, pero si usted y yo caminamos en obediencia y en fe, nosotros veremos la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Afuera había mucha necesidad, y Elías, un hombre que Dios lo llamó con un propósito, y el propósito era de que fuera su boca en la tierra de los vivientes. Y dice la Biblia que pasaron 3 años y 6 meses y no llovió. Hay personas que tienen una palabra, que su palabra se hace verdad en su boca. Se hace verdad en su boca, porque Elías dice: si no es por mi palabra, no va a llover. Por eso acá andaba buscando a Elías para matarlo, y daba hasta la mitad de su reino a aquel que pudiera traerle la cabeza de Elías. Mas sin embargo, Dios lo tenía escondido. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos esconde, el enemigo, nosotros podemos verlo, pero el enemigo no nos puede ver a nosotros. Porque como dice la palabra de Dios, nuestra vida está escondida en Dios. En Dios está escondida nuestra vida. Y no importa que se levante acá y todo el ejército, cuando Dios te esconde, el enemigo no te puede encontrar en ese lugar. En el hueco de la peña. Allí no hubo GPS. Allí no hubo tecnología que pudieran encontrar al hombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no tiene acceso a entrar en la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios. Y puede tumbarse el diablo, y puede turbarse quien se turbe, pero el hombre, la mujer de Dios está quieto, aleluya, está confiado. ¿Por qué? Porque su vida está escondida en Dios. Elías estaba en la cueva y bebía del arroyo. En el palacio no había ese privilegio. Él tenía que beberse de la cisterna, del tinaco, pero Elías no. Elías se la tomaba del arroyo. Aleluya. Porque Dios honra a los que le honran y le hallan los que temprano le buscan. Oh, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Ay, yo siento a Dios en esta noche. Después de haber pasado 3 años y 6 meses, entonces Dios le dice: levántate, Elías, y ve a una ciudad, a Sarepta de Sidón, porque yo he dado orden a una viuda que te sustente. No lo mandó donde había muchos, porque aquí la gloria de Dios. Hay personas que con poco hacen más que con mucho. Dios podía mandar a Elías donde estaban los pudientes, pero Él lo mandó donde había una viuda pobre. Una viuda pobre delante de los ojos de los hombres, pero tenía fe, tenía fe. Dice la Biblia que aquella mujer estaba en la puerta de la ciudad. Solamente los entendidos se paran en la puerta. Oh, gloria a Dios. Esa puerta no fue el diablo, esa puerta te la abrió Dios. Oh, gloria a Dios. Y dice la Biblia que Elías se presenta y al llegar a la puerta ve a una mujer que estaba recogiendo unos leña. Dice la Biblia que él le dijo: dame un vaso de agua fría. La Biblia dice que el que le da a un profeta un vaso de agua fría, recompensa del profeta recibirá. Porque como agua fría sobre las almas sedientas, así son las buenas nuevas de lejana tierra. Y como Dios le había dado orden a ella, porque hay personas que hacen cosas inusuales, pero no son ellos, es Dios quien lo pone en nosotros y queremos hacer por su buena voluntad. Y hay veces que Dios se viste de mendigo, alaba lo que Él vive. Dios se viste de mendigo. Hay gente que tiene la mente tan retorcida que dice: yo no me mendigo. Te equivocaste. Porque la Biblia dice: Mateo, estuve hambriento y no me diste de comer. Fui forastero y no me diste alojamiento. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve enfermo, no me visitaste. Estuve hambriento, estuve sediento. Señor, ¿cuándo fue? Por cuanto no lo hiciste a uno de esos, mi pequeñito, tampoco a mí me lo hiciste. Dios se viste de mendigo. La Biblia dice que el profeta le dice: dame, regálame un vaso de agua fría. Lo que él estaba pidiendo era como $1,000,000, porque un vaso de agua fría en ese entonces no todo el mundo lo tenía. Habían pasado 3 años y 6 meses en una sequía. El agua representa la palabra de Dios. Cada vez que usted ve en la Biblia, usted contempla la palabra, representa esa agua. Esa agua que da vida. Porque el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay que creer la palabra. Y aquella mujer en obediencia, ¿a qué? Al hombre. Porque ya Dios había dado la orden. Dios le dijo: te voy a enviar una bendición. Y ahora, ¿cómo vino la bendición? La bendición vino disfrazada de necesidad. Porque Dios prueba el corazón, la disponibilidad
vida y también el bolsillo. Alaba lo que Él vive. Hay veces que nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros no queremos sacrificar lo que tenemos. Y esto no funciona así. Esto empezó sacrificándose. La Biblia dice que cuando el hombre peca, él y su mujer, Dios busca un cordero. Y dice que sacrificó ese cordero, derramó la sangre, porque no hay redención sin derramamiento de sangre. Ese cordero representa a Cristo. Dice que como la piel, Él tapó su vergüenza, porque ellos, después que pecaron, ellos se trataron de esconder de la presencia de Dios. Aleluya. Pero Dios no avergüenza a nadie. Aleluya. Dios no avergüenza a nadie. Ellos trataron de ocultar su vergüenza, mas sin embargo Dios quitó la hoja de hojarasca, esa hoja, y mejor lo vistió con pieles. Con pieles. Es decir, que Dios sacrificó un cordero para salvar su vida, la vida de ambos, pero también para cubrir su vergüenza. Por eso Dios conoce todo de ti y de mí. Y aún así nos sigue amando. Nos sigue amando con amor eterno. Y hay personas que dudan del amor de Dios. Hay personas que dicen, pero si Dios me amara, ¿qué más tú quieres? No hay manera, porque Él lo demostró. Poniéndose en el lugar tuyo y mío, y muriendo por cada uno de nosotros. Ya no hay que demostrarlo, Él lo demostró. El amor se demuestra. Porque hay gente que aman de palabra. Y la Biblia dice, hijito, no nos amemos de palabra, sino de hecho y de verdad. Gloria a Dios, como lo hizo Cristo, que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Elías le dice, cuando ella va a buscar ese vaso de agua, le dice, hazme una torta. Y ella le dice, vive Jehová y vive mi Señor, que solamente tengo un poquitito de harina y un poquitito de aceite. Y ahora recogía unos leños para hacer una torta para mí y para mi hijo. Y luego la comeremos y nos dejaremos morir. Cuando el hombre termina, es allí donde Dios empieza. Y dice la Biblia que el profeta le dijo, haz como ha dicho, pero prepárame la mía primero, porque así ha dicho Jehová, el aceite y la harina no escaseará hasta que haga llover Jehová. Y aquella mujer le creyó a Dios, no cuestionó la palabra del profeta. Y dice la Biblia que ella le preparó a Dios lo primero. Porque hay personas que dicen, yo no voy a dar lo mío a los hombres. Yo voy a darlo el diezmo mío para allá, a la pastora, al pastor. Ajá. Ellos creen que es al hombre que lo está dando. Mas sin embargo, en Malaquías 3:10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Y Dios dijo, vosotros, todas las naciones me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Dice el profeta. En vuestros diezmos y ofrenda. Traed vuestros diezmos y ofrenda al alfolí, para que haya
alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no reprenderé al devorador de vosotros y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. ¿Ustedes creen que Dios se va a comer lo que usted traiga? No. Pero Él dice que tiene que haber alimento en su casa, porque así Dios opera. Y hay personas que no diezman ni ofrenda, pero se lo dan al diablo. Se lo dan de cerveza, de cigarrillo, de droga, y también se lo dan al Estado. Hace un tiempo yo fui a sacar una cotización y hacía 195,000 pesos. Hacía la cotización de la construcción. Entonces, ¿sabe cuánto decía que tenía que pagar adicional? 20,000 pesos. Es decir, 10,000 pesos al diablo, y a Dios yo no lo quiero dar. Por cada 100,000 pesos, hay personas que mejor prefieren dárselo al diablo que dárselo a Dios. Cuando realmente Dios le dice, pruébeme ahora en esto, si no reprenderé al devorador de vosotros y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. La gente quiere la bendición de Dios, pero no quiere honrar a Dios y a su palabra. La Biblia dice que en un tiempo de crisis aquella mujer le creyó a Dios, le dio la primicia al Señor, le dio lo mejor. Hay personas que no tienen es porque no dan. No, porque la palabra de Dios no es algo que está muerto. Si usted y yo no la ponemos en práctica, eso va a producir el efecto por el cual ha sido enviado en la vida de aquellos que le creen a Dios y obedecen a la misma palabra y la ponen en práctica. Eso no fue pura teoría. Aquella mujer solamente tenía una porción. Era un poquitito de harina y un poquito de aceite en una vasija para hacer una sola comida. Ella lo dijo. Y el varón de Dios le dice, hazme una primero a mí, debajo de la ceniza, y luego tú vas a hacer lo que tú has dicho para ti y para tu hijo. Hay veces que los padres ponen la felicidad de sus hijos antes que la de ellos, y no es así. Aquella mujer dijo, es para preparar una torta para mí y para mi hijo, y luego nos moriremos. Primero tú tienes que amarte tú para poder amar a tu semejante, porque así está establecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar más a mi prójimo que a mí mismo. Por eso hay tantas personas que deciden quitarse la vida. ¿Sabe por qué? Porque le dieron mayor prioridad a otra cosa que a ellos mismos. El que no se ama a sí mismo no puede amar a otro. Dice la Biblia que aquella mujer, aunque tenía crisis, tenía mucha necesidad, le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Esto es un tiempo de nosotros creer en medio de nuestra crisis que nos ha tocado vivir. Porque la última palabra la tiene Dios. Y si usted y yo queremos que el trono de Dios se mueva, tenemos que imitar esa fe de aquella mujer. Y dice la Biblia que la fe sin obra está muerta. Ella tomó esa palabra, preparó la torta y se la entregó al hombre de Dios. Y el hombre de Dios tenía una palabra, y esa palabra se hizo verdad. Y dice la Biblia que no le faltó de nada. La harina y el aceite no escaseó hasta que Dios hizo llover sobre la faz de la tierra. Ponte de pie,
en esta hora conmigo. Esto es una palabra desafiante. Yo no sé si tú estás viviendo tus peores crisis, situaciones complejas que nosotros no planificamos. La vida muchas veces golpea nuestras puertas y nosotros allí quedamos vulnerables ante esa situación. Pero en medio de todo eso tenemos un Dios que siempre llega a tiempo. Así como Él llegó en un tiempo ya muy crucial, donde todos estaban muriendo y donde se pensaba que ese día había llegado, llegó Dios y cambió el dictamen médico, cambió esa situación, y lo que realmente se creía que iba a perecer, allí empezó a fluir, porque de esa tinaja empezó a manar ese aceite. De esa tinaja, de esa vasija, la harina se incrementó, porque la bendición de Dios llegó. Aleluya. En el cielo no hay escasez. Dios solamente está esperando que tú y yo le creamos a Él. Aleluya, porque para el que cree todas las cosas le son posibles, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo que tú y yo estamos escuchando en esta hora, el Señor por eso ha traído esta palabra, para que tu fe no mengue, para que tu fe crezca y el milagro se manifieste en medio de esa crisis, en medio de eso que tú estás viviendo. Oh, gloria a Dios. De tiempo en tiempo hay crisis, y Dios levanta hombres y mujeres con una palabra que cambian la circunstancia y la situación. Oh, gloria a Dios. La Biblia dice que otro profeta abrió su boca. Era tanta la necesidad, la pobreza extrema, que una onza de excremento de paloma se vendía carísima. Se comían las sandalias, se comían las cáscaras de los árboles. Oh, gloria a Dios. Dos mujeres tenían 2 hijos, y una de ellas le dijo: vamos a comernos a nuestros hijos. Hoy no comeremos el mío y mañana no comeremos el tuyo. Oh, gloria a Dios. Y dice la Biblia que se comieron el hijo, y al otro día la otra escondió a su hijo. Porque hay gente que se comen a otros, pero no se come lo de ellos. Alaba lo que vive. No te comas a tus hijos. ¡Aleluya! Hay personas que se comen lo de otros, pero no lo de ellos. Alaba lo que vive. Oh, gloria a Dios. Y dice la Biblia que llegó delante del rey. Y el rey dijo: ¿qué es lo que está pasando? Y ella le dijeron: no, que esta mujer hicimos un convenio porque no aguantaban el hambre. El convenio era que no íbamos a comer a nuestros 2 hijos. Y dice la Biblia que se comieron uno, pero el otro le escondieron. Hay cosas que no se pueden comer. Gloria a Dios. Aleluya. Pero dice la Biblia que Dios mandó un profeta y le dijo: mañana a esta hora las cosas cambiarán. Mañana en esta hora las cosas cambiarán. Lo que te falta sobrará.
Y dice la Biblia que había alguien que dudó y dijo, cuestionó la palabra del profeta. Por eso es cuando usted no encuentre nada que decir, cállese, haga silencio delante de Dios. Él abrió su boca y dijo, si Jehová tiene ventanas sería así. Y el profeta lo miró y le dijo, tus ojos lo verán, pero no lo comerán. Y dice la Biblia que al otro día la multitud lo estropeó. Él lo vio, pero no lo pudo comer, porque los incrédulos y cobardes no entrarán y recibirán la bendición de Dios. Es tiempo de creerle. Créele a Dios por encima de esa crisis. Créele a Dios por encima de ese problema. Porque Dios está por encima de toda circunstancia, de toda situación. Para Él no hay nada imposible. Porque para aquellos que creen, todas las cosas les son posibles. Padre, en esta hora, Señor, yo oro por este pueblo, Señor. Sea usted allí, Señor, supliendo cada una de las necesidades, Señor, que están delante de ellos. Remueve y quita toda piedra de tropiezo, toda incredulidad se va del medio de tu pueblo, Señor. Y que la bendición de Jehová, que es la que enriquece, sea sobre su pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, se va la crisis, se va la sequedad, se va de tu vida en el nombre de Jesús. Un tiempo nuevo, un tiempo, aleluya, donde verá la gloria de Dios. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, papá, porque tuyo es, Señor, tú eres el dueño de la plata y el oro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos y den un fuerte aplauso al Señor.